La función dada tiene un número crítico. Queremos encontrar el número crítico, después determinar si hay un máximo o mínimo relativo a ese valor x, luego determinar el valor máximo o mínimo relativo para encontrar los números críticos de la función dada. Queremos determinar dónde el derivado de la función es igual a 0 o indefinido. Y porque tenemos un producto de dos funciones, debemos aplicar la regla del producto dada aquí para encontrar nuestro primer derivado. So f' of x es igual a la primera función, la cantidad 2x. Un x el derivado de la segunda función, que es el derivado de levantado al poder de 6x más la segunda función, que es e al poder de 6x el derivado de la primera función. Ahora, regresemos y encuentra nuestros derivados. F' de x es igual a la cantidad 2x. Un x el derivado de levantado a la potencia de 6x. Para encontrar este derivado, debemos aplicar la regla de cadena desde que esta es una función compuesta usando esta fórmula aquí. Así que el derivado de al poder de 6x es al 6x. X el derivado de 6x, que es menos 6 más al 6x el derivado de 2x, 1, que es 2. Vamos adelante y escriba esto factorando e al poder de 6x. Que nos dejaría con la cantidad 2x, un x menos 6 y luego solo más 2. Vamos adelante y simplifique esto de nuevo. Si distribuimos menos 6, tendríamos 12x más 6, luego también tendríamos 2. Así que sería 8 12x. Aviso cómo podríamos factorar 4 aquí, pero vamos adelante y lo dejamos en este formulario. Así que esta es nuestra función derivada. Queremos saber cuándo esto es 0 o cuándo no está definido. Bueno, nunca va a ser indefinido, y al poder de menos 6 nunca va a igualar a 0. Así que la única vez que esto será igual a 0 es cuando 8, 12x igual 0. Así que si resultamos 8 en ambos lados, divide por menos 12. Menos 8 dividido por menos 12 igual 2 3, que es nuestro único número crítico. Así que esta es la primera parte de nuestra pregunta. Pero ahora, queremos determinar si hay un máximo o mínimo relativo a este valor x, y luego también determinar qué es el valor máximo o mínimo relativo. Para que usaremos la primera prueba derivada o la segunda prueba derivada. Para este ejemplo, vamos adelante y utilice la primera prueba derivada. De otra manera, tenemos que encontrar el derivado de esta función derivada para utilizar la segunda prueba derivada. Para usar la primera prueba derivada, como el dominio de la función dada es todos los números reales, divide la línea de número real en dos intervalos usando el número crítico x igual 2 3. De nuevo, como el dominio de la función original es todos los números reales, y nuestro número crítico es x igual 2 3, aviso como tenemos dos intervalos, uno a la izquierda de 2 3 y uno a la derecha. A la izquierda de 2 3 sería el intervalo abierto de menos 8 a 2 3. A la derecha sería el intervalo abierto del 2 3 al infinito. Ahora, seleccionaremos un valor de prueba en cada intervalo. Determine el signo del primer derivado, que nos dirá si la función está aumentando o disminuyendo en el intervalo. Y eso nos dará suficiente información para determinar si tenemos un máximo o mínimo relativo a 2 3. Use x igual 0 hexanewtones este intervalo para nuestro valor de prueba, y use x igual 1 hexanewton este intervalo para nuestro valor de prueba. Ahora, determinaremos el signo de f' de 0. Así que sustituiremos 0 por x que sería o 0 por 8. 0 u 8, que es 8, que es 0. Entonces, si el signo del primer derivado es positivo, eso significa que la función está aumentando en ese intervalo. Y ahora, probaremos para ver cuál es el signo en x igual 1. Entonces, si x es igual a 1, tendremos e al poder de menos 6x la cantidad 8, 12 por 1 o 12. Esto será negativo o menos de 0. Lo que significa en este intervalo la función está disminuyendo. Tenemos una función que aumenta en este intervalo y luego disminuye en este intervalo. ¿Qué significa en x igual 2 3 tenemos un máximo relativo?
Esto significa que tenemos un máximo relativo en x igual 2, 3, y luego para determinar el valor máximo relativo, necesitamos encontrar f de 2, 3. Lo que significa sustituiremos 2 tercios hexanewton la función original. Tenemos 2 por 2, 3, un x elevado al poder de menos 6 por 2, 3. Aquí tenemos 4, 3, 1, 4, 3, 3, 3. Eso es 1, 3x elevado al poder de menos 6 por 2, 3 que es menos 4. Así que podemos escribir esto como un dividido por 13 al cuarto. Así que el valor máximo relativo es dividido por 13 al cuarto. Que es aproximadamente 0.0061. Quiero mencionar que a veces se pide que expresamos el extrema relativo como pares ordenadas. Para expresar esta información como un par ordenado, de nuevo, la coordinación x sería 2, 3 y el coordinado y sería un dividido por 13 al cuarto. Pero es importante recordar que la ubicación del relativo max es realmente la coordinación x, y el valor máximo relativo es el valor de función o la coordinación y para verificar esta información, vamos al gráfico de nuestra función. Aquí está el gráfico de la función. Aviso como tenía que realmente ampliar la función a la derecha alrededor de x igual 2, 3, que estaría aquí. Así que esa es la ubicación de nuestro máximo relativo. Podemos ver que es un punto alto, y que el valor de la función a la derecha hay un dividido por 13 al cuarto. Así que este gráfico verifica nuestro trabajo. Espero que hayas encontrado esto útil.